¿Te gustaría crear una animación con efecto Parallax en Figma? En este tutorial te enseño cómo hacerlo paso a paso. Vamos a empezar creando un frame con medida estándar para escritorio. Este será nuestro punto de partida para la animación. Usaré algunos elementos previamente diseñados. Coloco una imagen de fondo que en realidad es un rectángulo con relleno de imagen. El truco está en usar capas superpuestas. Vamos a jugar con sus tamaños y posiciones para lograr el efecto parallax a través de transiciones. Voy a ir componiendo y proporcionando los elementos dentro del espacio. Alineo en el centro y escondo un poco el gráfico de la ciudad. Aunque no lo veamos ahora, todo lo que esté dentro del frame puede ser animado. Agrego dos rectángulos con desenfoque encima de la imagen para añadir profundidad a la escena. Con esta base vamos a duplicar el frame. Importante, ya que la transición conservará la relación entre los elementos iniciales y estos. Deben ser los mismos, llamarse igual y estar agrupados igual. Modifico la composición creando el siguiente estado de la animación. A continuación, creo un nuevo frame en blanco. Aquí vamos a componer la parte que simulará el scroll de pantalla. Para ello uso unos elementos prediseñados que ubico en la composición. Y añadiré un footer con una textura. Ahora introducimos dentro del segundo frame la parte inferior del diseño. No lo vemos, pero está a continuación de la imagen. Debe estar por delante en primer plano y centrado horizontalmente. Dejaremos que se vea una pequeña parte de este elemento. Volvemos a duplicar este frame. Y ahora, en el menú de capas a la izquierda, seleccionaremos todo el contenido y lo desplazaremos verticalmente hasta ver la parte final del footer. Ahora vamos a modificar la forma en que los productos aparecen en la página. Volvemos al estado anterior de la animación y para ver el contenido del frame desactivamos la opción de Clip Content en la barra lateral derecha. Ahora desplazaremos las agrupaciones de cada producto para marcar el estado inicial de donde aparecerán. Atención a mantener igual texto e imagen agrupado por producto aquí y en el próximo frame. Seleccionamos el nombre del frame y volvemos a activar Clip Content
activo la pestaña Prototype. Ahora cogemos el asa derecha y arrastramos hasta el frame siguiente. Usaremos como acción que activa la transición OnDrag. La acción que realiza es navegar al siguiente frame. El tipo de animación que usaremos será Smart Animate, que reconoce los objetos iguales entre los frames, y el tipo de movimiento Slow. Estos mismos parámetros los usaremos para animar del segundo al tercer frame. Ahora debemos realizar la animación inversa. En este caso, OnDrag usaremos la animación Moving y la flecha hacia abajo, ya que queremos que entre desde arriba para simular el scroll. Y repetimos la animación con el primer frame, pero en este caso no podemos usar OnDrag, ya que ya la hemos usado, así que utilizaremos el clic del ratón como evento para volver a la posición inicial. Ahora seleccionamos el nombre del primer frame y play. Ya tenemos la animación creada. Si este tutorial te ha sido útil, dale like y suscríbete al canal. Gracias por tu tiempo.